Hola hermanos, gracias a Dios por este tiempo que podemos escudriñar su palabra. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estudiar su palabra y ser santificados en la verdad, porque su palabra es la verdad. Vamos a continuar con esta serie que estamos llevando estos días. La serie se titula Los caminos del hombre sin Dios. Y con este tema que llevamos ya 8 semanas estudiando, excusas, parte número 9. Seguimos con este tema, excusas, parte número 9. Y casi vamos terminando, hermanos, estas excusas. Sé que podríamos seguir analizando excusas y pensamientos que salen, que se vierten por el ser humano como algo que creen que es algo muy justificable del por qué rechazan el evangelio, ¿verdad? O sea, estas excusas que estamos analizando el día de hoy son excusas que el hombre vierte pensando que con ello justifica el por qué no cree y que hay otras maneras de llegar a Dios. Y hermanos, pues obviamente como introducción vamos a ir viendo que vemos hoy, hermanos, y personas que nos ven una excusa que también es muy común, muy frecuente y muy utilizada por aquellos que dicen, es que yo estaba en aquella congregación, pero es que yo conozco a alguien de mi trabajo que también sí me ha hablado de Cristo. Es que yo conozco a alguien de mi escuela que también dice que es cristiana. Pues yo también así, me han invitado una vez en Año Nuevo o en fin de año, en Navidad, me invitaron a un evento cristiano, ¿verdad? Me invitaron a un evento cristiano y, y pues sí fui, pero, hay un pero, y esta es la excusa, es que hay muchos hipócritas. O sea, son hipócritas, o sea, la verdad, o sea, ellos me hablan de Cristo y toda la cosa, pero es que son bien hipócritas, o sea, de verdad, o sea, para ser malo, pues mejor yo solito. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado esta excusa? ¿Cuántos? De gente que piensa que están en lo correcto y que esa es una excelente justificación del por qué no van a la iglesia o del por qué no creen el evangelio. Es que hay muchos hipócritas. Ahora, no vengo a decir, no, en las congregaciones no hay hipócritas. Hay que hablar las cosas como son. Y es que es cierto. Pero el dinero bueno no se rechaza porque hay monedas falsas, ¿o sí? Pero vamos a definir esto bajo dos bases. Primeramente el diccionario y después obviamente vamos a la base fuerte que es la Biblia. Según el diccionario, ¿qué es un hipócrita? Bueno, es alguien que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud o opinión que no tiene. Es una persona que actúa como otra, que utiliza la hipocresía, que no es justa y sobre todo es alguien que no es de confianza. Eso es un hipócrita. Entonces, básicamente aquí, cuando una persona pone una excusa es porque vio a algunas o varias personas que pues no son lo que dicen. No son lo que dicen y que simplemente pues están fingiendo, que no se acatan a las normas que ellos en su mente piensan que son las correctas. O sea, a ver, si ellos van a la iglesia y leen la Biblia, pues yo pienso que no deberían hacer tal cosa, pero las hacen peores, que hipócritas son. Sí, bueno, yo soy malo, pero ellos son más. Pero bueno, entraremos un poco ahí. Ahora veamos un verso donde la Biblia nos habla de esto para definir ahora de acuerdo a las escrituras. En el Evangelio según San Mateo capítulo 23 verso 1 y al 3 dice esto. Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés. En la cátedra significa en la enseñanza, en los días en que se enseña, ¿verdad? Lo que se debe de hacer. Se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y el versículo 13. Ay de ustedes vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué dice Jesús? Primeramente dice que esas gentes debemos hacer lo que ellos digan, es decir,
si ellos, o sea, puede haber gente que sepa mucho de la Biblia y la razona de una manera correcta. Sí, tal vez su manera de vivir no es muy acorde a lo que él sabe, ¿verdad? No es muy acorde. Pero eso no implica que lo que él diga no sea verdad. Ese es el punto. O sea, que muchas veces decimos, es que como es hipócrita, todo lo que él enseña no es verdad. No necesariamente. No necesariamente. Pero bueno, la palabra aquí, hipócrita, viene de una palabra griega que significa esto, significa actor bajo un carácter asumido, actor en escenario. O sea, la palabra hipócrita tiene la connotación de cuando alguien actúa en un escenario y obviamente está en un papel, lo cual él en su vida no es, ¿verdad? Figurativamente alguien que simula, que se corresponde con el término anterior, denota en primer lugar a uno que responde, luego a un actor en escena. Y fíjate, era costumbre entre los actores griegos y romanos hablar con grandes máscaras, con dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz. De ahí este término vino a usarse para denotar a un engañador o un hipócrita. Entonces, la escritura nos dice que es alguien que finge, es alguien que quiere aparentar cuando en su corazón hay otro tipo de deseos y de pensamientos con respecto a dónde se encuentra. Ahora, utilizar esta excusa de decir, es que hay muchos hipócritas, es tratar de esconderse detrás de alguien y pensar que yo soy más pequeño que el que estoy mencionando. La pregunta que deberíamos hacernos cuando se pone esta excusa es, ¿soy yo más pequeño moralmente que la persona a quien llamo hipócrita? ¿Soy yo más pequeño moralmente? Es decir, si digo que ese es hipócrita y por eso no hago lo que tengo que hacer, entonces yo me considero peor que él. ¿Me considero peor que él? Creo que no nos ponemos a pensar lo que conlleva esa excusa. No nos ponemos a pensar, muchos no se ponen a pensar en lo que conlleva decir es que está lleno de hipócritas. Bueno, por si voy a decir algunas cosas. Si un banquero es estafador, no quiere decir que todos lo sean, ¿o sí? O sea, si un banco es estafador, ¿todos los bancos son así? Creo que no. Si un vendedor es mentiroso, no quiere decir que todos lo sean, ¿o sí? Pues no, creo que no. No, tal vez me tocó un vendedor pues que es bien ratero, pero no todos son así. Si un billete es falso, no quiere decir que todos los billetes lo sean, ¿o sí? Pues creo que no. O sea, pues obviamente me tocó un falso, pero no quiere decir que todos los que me den son falsos. Ahora, vamos a puntualizar y a estar en un punto equilibrado de este punto. Dios pudo habernos dado un cuadro borroso de la iglesia para esconder todas sus imperfecciones, pero las escrituras nunca dejan la verdad de los hechos por fuera, incluso cuando estos son dolorosos y deslúcidos. Con todos, con el padre Abraham, con el padre Isaac, con el padre Jacob, con el rey David, con el rey Salomón, aún con los mismos apóstoles, la Biblia nos deja ver sus debilidades y sus errores. ¿Por qué? Para que veamos, o para que entendamos, que separados de Cristo nada vamos a poder hacer. Dios no nos quiere mostrar que hay hombres súper perfectos, y esa es la idea de mucha gente que dice que todo está lleno de hipócritas. Que Él tiene una idea de que debe de encontrar en la congregación o en la iglesia donde fue pura perfección. Que casi todos vuelen como ángeles y que las mujeres casi sean monjas. O sea, tienen una idea de que aquel que entra a la iglesia es porque de verdad pues ya se volvió bien bueno, ¿no? Nada que ver. Y nada que ver. Y lo vamos a ver ahorita. Ahora, la iglesia no es perfecta. Y jamás lo ha sido. Jamás lo ha sido. Entonces aquellos que dicen, ay, es que hay demasiados hipócritas, pues yo les diría, pues no hay problema. Tenemos lugar para uno más si quieres. Tenemos lugar para uno más. Ya que la objeción misma de decir que los hipócritas es más hipócrita.
Por supuesto que hay hipócritas en la iglesia. No lo voy a negar, es obvio que sí. Hay hipócritas en la iglesia. Y citaré dos pasajes para poner en claro esto y decir que el que pone esta excusa es más hipócrita que los que juzga. Vean lo que dice este pasaje. Juan capítulo 9, verso 24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, a una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros vuestros discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a un ciego, a alguien que nació ciego. Y si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Quiero que vean la conclusión a la cual llegan estas personas, nuevamente, fariseos y escribas. Básicamente, ellos se sentían mejores que este ciego, que estaban convencidos que Jesús, quien lo había sanado, era alguien respaldado por Dios, pero ellos lo negaban. Muchos que utilizan esta excusa de que está lleno de hipócritas es porque se creen mejores. Aunque ellos digan que no es que yo soy malo, pero ellos son peores, es que ellos se creen mejores. Eso es solo una máscara de lo que en verdad ellos se creen en sí mismos. Estos hombres le dicen a este ciego que nació en pecado, es decir: si tú eres bien hipócrita, ciego, y me quieres enseñar a mí. Y dice ahí que le expulsaron. O sea, fíjate nada más, o sea, estos hombres básicamente le dijeron a este ciego: tú eres más hipócrita, porque tú, pues tu pecado es bien evidente, o sea, tú naciste ciego por hipócrita, y nosotros, pues venos, ¿a poco me ves ciego? Eso es lo que dice una persona que pone este tipo de excusas, de que es que está lleno de hipócritas, así como que, velos, están bien ciegos, y nacieron así por ser ciegos, pero veme a mí, o sea, yo no estoy así. El que utiliza esta excusa para rechazar el evangelio es porque menosprecia no a los congregantes, sino que menosprecia a Jesús, de quien habla el evangelio. De eso está, o sea, no quieras escudarte en otras personas de decir que son bien hipócritas para no creer la verdad. O sea, eso solamente es una excusa porque tú quieres seguir llevando tu vida desordenada, tú quieres seguir llevando tu vida a tu manera y que nadie critique tu pecado, no tu vida, tu pecado que estás viviendo. Pero veamos otro punto de esta excusa, que es muy clara cuando alguien la utiliza, lo que está demostrando. Entonces, estos hombres pues, no creían que fuese ciego. Y entonces, al momento de que este ciego les dice: pues eso es lo increíble, que ustedes ni siquiera lo conocen, y a mí me abrió los ojos. Entonces ellos dijeron: no, pues, o sea, ¿cómo nos vas a enseñar a nosotros si tú eres el más pecador de todos, tú eres el más hipócrita de todos? ¿Verdad? Pero vamos a ir a otro versículo más. Ahí en Lucas capítulo 19, verso 1, dice ahí, estamos hablando de Jesús, de la historia de Jesús y Zaqueo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. De lo que le dijo el maestro. Entonces dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo:
que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo podríamos considerarlo, hermanos, el hombre más hipócrita. ¿Por qué? Porque era judío, pero se había pasado al bando contrario. Es decir, un publicano era alguien que era judío, pero que se había pasado con los conquistadores. Y ahora él era el instrumento para cobrar los impuestos a sus propios hermanos. Entonces, un publicano era considerado el más hipócrita de todos. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cómo es posible que este hombre dice que es judío y que sigue al mismo Dios que yo y se pasó al lado contrario y ahora me cobra para el lado contrario? O sea, qué hipócrita eres, ¿verdad? Entonces, qué hipócrita era Zaqueo. Pero ahora Jesús le dice que descendiera para que hablen sobre la salvación y de su obra. Pero veamos qué aconteció. Dice ahí: empezaron a murmurar diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué? Pues porque se creían mejores que él, ¿verdad? O sea, alguien que utiliza esta excusa de que es que en ese lugar hay muchos hipócritas, es porque él se cree mejor. Es porque él piensa que, no, yo lo digo las cosas como son, yo sin pelos en la lengua. Ese tipo de personas que dicen ese tipo de cosas son las más hipócritas. ¿Por qué? Porque tratan de ocultar su debilidad tras una máscara de saber que piensan que son toda rectitud. Entonces, Zaqueo lo consideraban una de las peores personas y uno de los peores hipócritas. Y lo peor es que ¿cómo era posible que Jesús, el Hijo de Dios, el hombre sin hipocresía, fuera a su casa? Pero ¿qué concluimos aquí? Y es que el que utiliza esta excusa es que se siente más santo y se siente con menos culpa que el que acusa. Se siente con menos culpa que el que acusa. Entonces, si tú alguna vez has utilizado esta excusa de decir: es que hay muchos hipócritas, por eso yo no voy a esa iglesia, pues te lo voy a repetir, te voy a decir algo, pues no hay problema, hay lugar para uno más. Por supuesto que hay hipócritas en la iglesia. Claro que sí, no hay que negar eso. Esa es la realidad. Sin embargo, la iglesia no es un lugar para personas que nunca se equivocan, o que siempre han sido buenos, o para los que nunca piensan mal. Porque, hermanos, porque personas que nos escuchan, eso no existe. O sea, si tú estás buscando una congregación donde nadie se equivoque, donde el pastor nunca se enoje, donde todo sea paz, amor y felicidad, ¿no? Como, no sé, alguna caricatura que tú, vistes en tu infancia y decías: no, allí era todo felicidad, allí nadie se enojaba, todos se perdonaban. Pues no sé, estás viviendo una fantasía, porque eso ni en tu trabajo existe. O sea, yo te voy a decir, ¿solamente en la iglesia hay hipócritas? Pues no. Yo creo que en tu trabajo hay más hipócritas. ¿Y por qué no renuncias? Entonces, ¿por qué no renuncias a tu trabajo si también tu trabajo está lleno de hipócritas? ¿Me vas a decir que en todo tu conglomerado de familiares que tienes, de primos, tíos, hermanos, bisnietos, tataranietos, no hay hipócritas allí? Sí, entonces ¿por qué no los abandonas y dices: no, ya no son mi familia, todos los hipócritas como ustedes ya no son mi familia? ¿Por qué no lo haces? ¿Sabes por qué conclusión llegamos? ¿Sabes por qué no lo haces? Pues porque solamente es una excusa para seguir llevando la vida que llevas desordenada. Pero no es porque de verdad tú digas: es que son hipócritas y yo no me quiero contaminar. No es cierto. No es cierto. Eso es algo que tú te has inventado en tu mente. Pero te voy a decir, por eso te digo, ¿o a poco en este país de donde tú me estés viendo, en tu país no hay hipócritas? ¿Y por qué no te sales de ese país? Entonces, ¿por qué no te sales de ese país? Y vamos más allá. ¿Tú crees que en el mundo no hay hipócritas? ¿En el mundo? ¿En el globo terráqueo? Sí. ¿Por qué no te sales del mundo? Porque
esa excusa solamente es una excusa para no querer creer la verdad. Entonces, ¿hay hipócritas en la iglesia? Pues sí, así como las hay en tu trabajo, como las hay en tu escuela, como las hay en tu familia, por favor. Pero por eso estamos allí en la congregación. ¿Por qué? Como lo dijo Cristo. Pasando Jesús por allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ay, ¿por qué estás yendo a esa congregación donde hay puros hipócritas? O sea, ¿cómo crees? No, o sea, yo por eso no voy. Yo por eso, porque yo, o sea, allá va fulanita, allá va sutanita. O sea, ¿te acuerdas la vecina de acá a la vuelta? No, bien hipócrita. Y va allí a esa congregación. No, yo por eso ni voy. Porque no, pues, o sea, yo no soy como esos. Al oír esto Jesús, fíjate lo que Jesús te diría. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiere y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, alguien que pone esta excusa de que es que hay hipócritas es porque tú piensas que no requieres de Cristo, que tú no requieres perdón, que tú no requieres salvación, que tú te eres bien bueno, que tú no requieres de Dios para ir al cielo. O sea, cualquiera que pone esa excusa está pensando eso. Entonces, ay, ¿por qué en esta congregación tienen tantos hipócritas? La respuesta es porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Nadie se salva por no ser hipócrita, sino se salva por creer en Jesucristo, como Zaqueo y como Mateo. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te siga dando más de su gracia y nos veremos en la próxima cápsula. Bendiciones.